Entonces, una maravilla. Bueno, podemos rezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador. Y se renovará la paz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. María, Reina de los Apóstoles. Ruega por nosotros. Pues, está transportando al cenáculo, ahí en oración con María y las santas mujeres, pues literal, mientras invocamos el Espíritu Santo. Bueno, entonces, la divinidad del Espíritu Santo. Es frecuente que van a escuchar, no, la Trinidad es un invento del siglo IV. ¿Por qué? Porque se proclamó la Trinidad en el credo de Nicea 325 y en el de Constantinopla 381, ¿no? Los que vimos en la Dominus Iesus repetidos y que llevamos todo el año hablando de ellos. Entonces, es cierto, se inventó la Trinidad en el siglo IV. De pronto se juntaron y dijeron, no, pues ahora no están de acuerdo ustedes. Muy bien. ¿Y dónde dice la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo es Dios? Porque eso es lo que dicen, ¿no? Y dicen, pues es que claro, llegó el concilio de Nicea y dijeron, creemos en el Espíritu Santo, que nada más dice eso, el concilio de Nicea. Y luego el concilio de Constantinopla dice todo lo que rezamos nosotros, creo en el Espíritu Santo, que es Señor y Dador de vida, que procede el Padre y el Hijo, con el Padre y el Hijo recibís una adoración y gloria, que habló por los profetas. Que habló por los profetas, pues sí lo pone. Pero ¿cómo dice que es Dios? ¿Cómo pone la Escritura que es Dios? ¿No? Jesús dijo, ¿no? Cuando ¿Qué dijo Jesús? Que dijo, les conviene que yo me vaya porque mi Padre les va a enviar al Paráclito que... Muy bien, a otro defensor. Pero ahí no dice que es Dios, otro defensor que es Dios también. Padre, pero no es igual así como ha sido con los sacramentos, que no es exactamente, este es el sacramento del matrimonio, este es el sacramento de la confesión, o sea que es tipo igual. Ok, muy interesante. Que con la inspiración del Espíritu Santo Se va a ver, ok, entonces, no, ahora lo voy a recoger, pero me interesa mucho esta... En el bautizo de Jesús, baja el Espíritu Santo en forma... Se oye al Padre que es muy amado y Jesús... Ok, y tiene otra relación con el bautismo, porque también en la fórmula bautismal dice, vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, para la validez del bautismo hay que meter al Espíritu Santo. ¿Y cómo es posible que para la validez del bautismo haya que meter el Espíritu Santo si no es Dios? Porque pues en Dios somos salvados. Entonces, si el Dios es el Padre y el Hijo, pues ¿de qué sirve el Espíritu Santo? Porque hay que meterlo. Ok, muy bien. Pregunta 3. ¿Basta el testimonio de la tradición? Entonces, efectivamente, San Basilio en su Tratado del Espíritu Santo vuelve a sacar el tema. Dice, pues no está tan explícito en la Escritura, etcétera, pero, y es muy interesante el pero, ¿por qué contesta la primera pregunta? Nosotros poníamos, es una invención del siglo IV, y San Basilio en el siglo IV, ¿en qué se va a apoyar? Va a decir, pues ese es el testimonio que recibimos de la tradición. Entonces significa que para él, en el 378, cuando muere, antes, cuando escribe su tratado, para él la tradición es que el Espíritu Santo es Dios. Y pues pone muchos elementos, muchas citas ahí en su tratado. Entonces es interesante porque no me lo estoy inventando yo. Eso sale en la tradición, está por todas partes. Entonces pues yo les transmito lo que yo he recibido.
aunque San Basilio no lo afirma de modo tan explícito, pero dice pues claramente el Espíritu Santo, pues nos hablan del Espíritu Santo como nos hablan del Padre y del Hijo. Pero pues esta pregunta es también, dice, si no está en la Escritura, entonces ¿nos basta la tradición o si está en la Escritura? Si está en la Escritura. Entonces, ¿cómo está en la Escritura? Nos habla mucho del Espíritu Santo, nunca dice explícitamente el Espíritu Santo es Dios o el Espíritu Santo es Señor, como por ejemplo cuando dice nadie puede decir que Jesucristo es Señor sino el Espíritu Santo. Entonces ahí la Escritura dice Jesucristo es Señor. O cuando Jesús dice antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces dice, se atribuye el nombre de Yahvé, que es muy fuerte. Entonces ahí claramente vemos que Jesús pues dice que Dios es su Padre, que Él es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. ¿No? Lo proclama San Pedro, o sea, sí salen varios testimonios diciendo que efectivamente Jesús se proclama como el Hijo de Dios y como Dios, porque hace las obras del Padre, como el Padre resucita a los muertos, el Hijo también resucita a los muertos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es un poquito la pregunta, es decir, cómo la Escritura habla de la divinidad del Espíritu Santo. Muy bien. Preguntas, o seguimos. O sea que en la Escritura no hay una parte en donde específicamente diga que el Espíritu Santo es Dios. Así es. Sí se No. menciona mucho, pero... Se menciona muchísimo, se mencionan muchas cosas, ya no sé qué puse ahí. Así, puse justamente la respuesta a la pregunta. Entonces, no menciona, o sea, no hay una frase que diga, en ese tiempo los adversarios decían, es que no hay frase que dice el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿cómo lo afirmas? Y entonces la respuesta va a ser muy interesante, porque dice, justamente todo lo que tenemos en el credo son todos los elementos de respuesta, ¿no? Y dice, pues está el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, que está por todas partes, que llama al profeta, lo envía, lo mueve, unge a los reyes, inspira para decir lo que es verdad. Entonces está por todas partes, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu que planea sobre las aguas en la creación, ahí está el Espíritu Santo en la Biblia. De hecho, me dijo un amigo, yo no he logrado todavía dar con el artículo, pero dice que hubo unos investigadores judíos que hicieron un estudio muy interesante, porque ellos pues son especialistas del Antiguo Testamento, no reconocen el Nuevo. Pero dijeron, a ver, es legítimo, o sea, se puede efectivamente comprender el análisis que hacen los primeros cristianos y los católicos en general para decir que en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu Santo. Es una muy buena pregunta. Y ellos dicen, pues obviamente nosotros no reconocemos la Trinidad ni reconocemos al Espíritu Santo, pero dicen, efectivamente, el Antiguo Testamento se presta para decir que el Espíritu Santo efectivamente es Dios. Entonces es muy interesante porque dice, o sea, hay muchos elementos en el Antiguo Testamento donde se habla del Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor que purifica los pecados, el que nos da un corazón nuevo, que es el que, o sea, muchas propiedades divinas. Entonces eso es bueno tomarlo en cuenta, que si hasta ellos que no lo reconocen dicen, pues sí, efectivamente, hay muchos elementos en la Biblia que llevan a esta comprensión, a este modo de lectura de la Escritura. Luego tenemos el anuncio de Cristo, efectivamente, como decía usted, el otro paráclito que procede del Padre, el que nos lleva a la verdad completa, el que resucita a los muertos, el Espíritu, eso es ya San Pablo, pero San Pablo habla del Espíritu que escruta las profundidades de Dios, y San Gregorio dice, pues ¿cómo? Si a Dios no lo ha visto nadie y solo el Hijo que está en el seno del Padre se lo da a conocer, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo, siendo una criatura, tenga acceso a las profundidades de Dios? Pues eso es imposible para una criatura, tiene que ser Dios. El Espíritu, si el Espíritu del Padre de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos está en ustedes, también resucitará a ustedes. Dice, ¿quién da la vida a los muertos? Solo Dios. Entonces, obviamente, pues también el Espíritu Santo tiene que ser Dios, el Espíritu que nos purifica, el Espíritu que nos santifica, el Espíritu que es, el Espíritu que lo otro. Entonces, el Espíritu de los dones, el Espíritu que profetiza, el Espíritu. Entonces empieza a haber uno que en la Escritura
tiene todas las propiedades de Dios. O sea, no es posible decir el Espíritu Santo no es Dios, porque entonces, pues, ¿qué pasa? Que nosotros ya no resucitamos, ya no recibimos el perdón de los pecados, ya no profetizamos, ya no curamos, ya no hacemos nada. Entonces, Dios llega a nosotros en el Espíritu Santo y Él es quien nos guía a la verdad completa, Él es el que nos hace gritar Abba Padre, Él es el que nos hace orar y pedir hasta que no nos atrevemos a pedir. Entonces esto es lo que vemos en San Pablo y en los Hechos de los Apóstoles. Y pues eso es muy, muy profundo, ¿no? Comprender esta acción del Espíritu Santo que tiene efectivamente, aunque no se dice explícitamente así, el Espíritu Santo es Dios y el que no lo cree, anátema sí, que se vaya. No lo dice así, pero dice luego, por ejemplo, en la fórmula bautismal, dice, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quitas el Espíritu Santo y el bautismo ya no es válido. ¿Cómo es posible eso si no es Dios? Entonces en la fórmula bautismal está ahí, pues claramente, bautizamos en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego hay un momento en que Cristo dice algo muy misterioso, dice, todos los pecados serán perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay un enorme debate sobre esta blasfemia, sobre el Espíritu Santo, en qué consiste. Y lo que dice San Gregorio, pues, a ver, el primer problema que está ahí para comprender esto rectamente es qué significa Espíritu Santo. Entonces, San Gregorio dice, pues Dios es espíritu. Bueno, San Gregorio y los demás, yo cito. San Gregorio, pues el que conozco bien y de memoria. Pero si ustedes van a buscar en San Gregorio de Niza, en San Basilio, en San Ireneo, van a encontrar lo mismo. San Hilario de Poitiers, etc. Pero bueno, yo cito el que conozco. Porque los otros no sé cómo lo dicen, entonces digo, mejor me quedo yo en terreno conocido. Pero él dice, Dios es espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué significa? Que Dios es santo. O sea, así como Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es santo. ¿Santo qué significa? Significa, pues, la perfección. Significa que nunca ha pecado, la plenitud de santidad, de bondad, etc. Entonces, San Gregorio, de hecho, uno de sus argumentos acerca de la divinidad del Espíritu Santo y de su existencia primero, es decir, ¿puede Dios existir sin su santidad, sin su perfección, sin su plenitud de bondad? No, porque deja de ser Dios. Entonces, pues claramente Dios es Padre, Dios es Hijo, pero Dios también es Espíritu Santo, es plenitud de bondad, de santidad, y eso es ser Padre. Ser Padre, o sea, Dios es Padre en cuanto que en la plenitud de su bondad decide voluntariamente engendrar al Hijo y darle su plenitud de vida. Y eso es, pues también, ahí se ve claramente la presencia del Espíritu Santo, un espíritu de santidad, un espíritu de plenitud de bondad. Entonces ahí está ese es el Espíritu Santo. Y entonces dice, ahora volviendo a la blasfemia, ¿no? Ahora que vemos que el Espíritu Santo es esta plenitud de santidad de Dios, dice, la blasfemia que no será perdonada es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando? Dicen que Jesús expulsa a los demonios por Satanás, no por el dedo de Dios, no por el poder de Dios, sino por Satanás. Entonces él dice, bueno, si yo expulso a los demonios por Satanás, significa que su reino está dividido, ¿no? Entonces, pues, ya se acabó el reino de Satanás. Se están peleando internamente. Pero dicen, en realidad, ¿y sus hijos por quién expulsan el demonio? ¿También por el demonio? Dice, pues, realmente no tiene sentido decir que un demonio expulsa a otro demonio, porque significa que su reino está dividido y que el demonio, pues, está peleando contra sus propios súbditos. Dice, no tiene sentido. Contrario, el reino, pues, no es un demonio, es que expulsa a otro demonio. Es Dios quien expulsa a los demonios, ¿no? Entonces esa es la primera parte del razonamiento. Está dividido Satanás. Si está echando a los demonios y metiendo la santidad, pues probablemente el que está obrando no es el diablo, es Dios. Entonces, primer punto. Y el segundo punto, pues le dice eso, ¿no? ¿Y sus hijos en nombre de quién le echan a los demonios? ¿En nombre del demonio o qué? Y eso les hace reflexionar, dice, porque no, lo hacen claramente en nombre de Dios. Entonces, si yo estoy expulsando a los demonios,
pues estoy haciendo una obra de Dios. Entonces, no llamen a esa obra de Dios obra del demonio. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es llamar la obra del Espíritu Santo obra del diablo. ¿Y por qué no puede ser perdonada? Pues no puede ser perdonada porque si tú llamas a Dios diablo, pues ya no hay modo. ¿Cómo? O sea, si tú pues dices que Cristo no es Dios y no sé qué, pues todavía el Espíritu Santo, que es el Espíritu de santidad, que te lleva a la verdad completa, y reconoces la verdad y reconoces su obra, pues poco a poco te va a iluminar hasta que de pronto entiendes que Jesús es el Hijo de Dios, aunque antes no lo llevaba. Pero si tú de plano a todo lo que es verdad, bondad y todo, dices, no, esto es el mal, pues ya estás perdido. Entonces esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es perdonada porque no puede ser perdonada. Es la negación de la bondad de Dios, es la negación de la santidad de Dios, es negar a Dios. O sea, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo y por eso no puede ser perdonada. Ok. ¿Todo claro hasta aquí? Porque está... Sí. Ok. Entonces, pero si no puede ser perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces, ¿qué significa? Porque Dios perdona todo. Entonces, claramente, si esta blasfemia no puede ser perdonada y por blasfemar contra el Espíritu Santo quedamos excluidos del cielo y quedamos excluidos de la amistad con Dios, pues implica la divinidad del Espíritu Santo. Porque solo Él puede perdonar los pecados. O sea, en el Espíritu Santo recibimos el perdón de los pecados. En el Espíritu Santo somos liberados del diablo. Entonces, si nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, no reconocemos a Dios como la bondad suprema, no reconocemos que es el Espíritu de verdad, de santidad, el Espíritu que nos purifica, entonces, pues ahí no tenemos perdón, pero eso implica que el Espíritu Santo es Dios. No sé si me logro explicar. No, ya estoy remando. No, el razonamiento es complejo, por eso voy despacio. O sea, como así, porque siempre nos han dicho que Dios es el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es Dios, así es. Pero aquí estamos volviendo al revés. Vamos a un tiempo en que la divinidad del Espíritu Santo como que la vive la iglesia, pero no ha puesto ninguna fórmula. Entonces de pronto hay un tipo que dice, no, pues el Espíritu Santo está por allá, pero no es Dios del todo. No es Dios del todo. Entonces de pronto la iglesia dice, ¿cómo? ¿Cómo no es Dios del todo? Sí, siempre hemos tratado y reverenciado y orado en el Espíritu Santo. ¿Cómo que ahora no es Dios? Entonces empieza a reflexionar y a buscar argumentos, y eso es este proceso. Y de pronto en la blasfemia contra el Espíritu Santo dice, ¿cómo Dios puede perdonar todo? Y Dios es todopoderoso, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo significa negar a Dios, negar su bondad, negar su capacidad de perdón, etc. Entonces, claramente, pues negar al Espíritu Santo implica oponerse a Dios. Pues ya estás condenado. Así es. Claro. Entonces, si negar al Espíritu Santo, negar la bondad de Dios es tan grave, implica que el Espíritu Santo es Dios. O sea, aquí obviamente, pues de hecho todo pecado es una negación del Espíritu Santo, porque es un encerrarse y un rechazar a Dios. Y eso es lo que no se perdona. En cuanto la persona se vuelve a abrir al Espíritu Santo, a la bondad de Dios, y se convierte, automáticamente recibe el perdón por la generosidad de Dios. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es como, así como la pone Jesús y como sale en el Evangelio, es muy fuerte. Es decir, que todos los sacramentos, toda la obra de la iglesia, toda la obra de Jesús, todo eso es obra del diablo. Entonces aquí sí, significa una cerrazón muy fuerte. Entonces obviamente uno tiene tiempo de arrepentirse. Y Jesús, de hecho, diciendo esto tan fuerte, de algún modo, como que nos golpea para darnos cuenta de lo que estamos diciendo y convertirnos, retractarnos de esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, nos vuelve al Espíritu de la verdad. Dice, no puede ser esto que estoy diciendo de que Él está expulsando el demonio con el poder del demonio. Es un error. Entonces vuelvo a la verdad, es decir, al Espíritu Santo.
que es el que me lleva a la verdad completa. Entonces, con esta afirmación tan fuerte de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada, como que nos hace volver al Espíritu Santo, nos hace rechazar y dejar de lado esta blasfemia para volver a entrar en el perdón de Dios. Y en los tiempos, Padre, en mi muy poco conocimiento de todo esto, creo que lo que más tenemos en mente los católicos Sí. es a Jesús, a Dios, Sí. como tal, Sí. porque es lo que conocemos, es lo que vemos, es lo que Sí. realmente está sí, pero no conocemos tanto el Espíritu Santo, nosotros que estamos aquí, Sí. que hacemos oración, que aprendimos a ver Sí. al Espíritu Santo y ver todas las bondades que Él nos da a nosotros. Sí. Imagínense la gente que no sabe nada del Espíritu Santo, yo creo que no es como que no lo nieguen, yo siento que es como que no lo conocen. Sí. Entonces se da un proceso muy curioso en la vida espiritual y en la vida de la iglesia, porque hay el Espíritu Santo nos va llevando a la verdad completa, a veces no de un modo muy consciente, pero en el fondo cuando Jesús, eso lo dice Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, creo que es el capítulo 2 del primer volumen, dice, cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, es que lo estoy estudiando con los señores, no crean que me las conozco todas así, dice, no la acabo de leer. Dice, es que sí me marcó mucho, al volver a leerlo me impactó, porque dice algo muy bonito, cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, nos hace entrar en su espíritu, porque el que nos hace gritar Abba Padre es el Espíritu Santo. Y cómo empieza el Padre Nuestro diciendo Abba, Abuna, papacito. Entonces como que nos hace entrar en esta filiación que es la de Él, es decir, nos comunica su Espíritu enseñándonos el Padre Nuestro. Pero eso lo está diciendo usted y tenemos el Sí. conocimiento. Pero cuando empiezan los niños en el catecismo y todo, realmente empieza como una procesión para la primera comunión y se va perdiendo porque no hay ese conocimiento, no hay ese deshebrar del Padre Nuestro y explicar. Sí, O sea, es no sé si decir, me explico. sí se explica y al mismo tiempo, es decir, cuando usted le enseña el Espíritu Santo, cuando usted lo bautiza, cuando usted le hace llegar a su corazón este espíritu de santidad, él quiere vivir, quiere amar a Jesús, es decir, quiere amar a la Virgen, quiere hacer el bien, hacer buenos propósitos, quiere abrir su corazón al amor, quiere ayudar a su prójimo. Todo eso es comunicarle el espíritu de santidad, aunque no sea tan consciente, pero está empezando a vivir en esta santidad de Dios, en este nuevo amor, en esta nueva visión de la vida, en esta esperanza de la resurrección. Todo eso es vivir en el Espíritu Santo, orar en el Espíritu Santo. Que luego, el tomar conciencia que ese es el Espíritu Santo, pues ahora estamos en ello. Pero efectivamente no tienen tanta conciencia, pero al mismo tiempo sí se les comunica en plenitud este deseo de encontrarse con el Padre, con Dios. Entonces, como que sí, o sea, y es este mismo proceso de la Iglesia en el siglo IV que de pronto dice, pues siempre hemos hecho esto, pero ¿por qué lo hacemos? O sea, realmente es así. como dando razones de la fe. Así es, así es. O sea, no sé si han visto la entrevista del Papa a los jóvenes, la que se llama Amén. Bueno, que es así medio, como que uno se queda un poco sorprendido. Pero creo que el mensaje profundo que quiere hacer pasar el Papa es, o sea, como que los jóvenes se han quedado con mandatos y preceptos que han quedado desvinculados del concepto, que nunca les han ayudado a integrar en un contexto del amor de Dios, del amor al prójimo, y entonces de pronto esta moral que les cae efectivamente no corresponde a la moral, no corresponde al amor de Dios, no corresponde tampoco a las circunstancias de ellos, y nunca han hecho este trabajo porque tampoco les han ayudado a veces de comprender en profundidad lo que hay detrás de la moral. Y entonces el Papa como que les quiere transmitir un mensaje fundamental. Dios es bueno y está con ustedes. Es decir, volver a decirles, a ver,
Dios es esto, un espíritu de santidad que les va a guiar a la verdad completa. Ustedes están, bueno, a lo mejor quién sabe dónde estén. O sea, la idea del hospital de campaña es un poquito la misma. Es decir, ustedes, quién sabe dónde estén, pero tienen lugar en la iglesia. Es decir, se les invita a la iglesia para hacer este camino de santidad. Entonces, claro, no estamos viviendo lo que vivía la Santísima Virgen. O sea, efectivamente, Cristo nos invita a ser perfectos como el Padre Celestial. Pero si uno le dice, oye, eres imperfecto porque no eres como el Padre Celestial, pues decimos, pues todos estamos en lo mismo. Entonces, como que el mensaje que les está queriendo transmitir es, a ver, si es verdad, o sea, no es falso que hay que ser perfectos como el Padre Celestial, pero al mismo tiempo, todos somos pecadores y a todos nos invita Jesús a empezar a caminar este espíritu de santidad. Entonces, tú ahí donde estás, con tus ideas así como están, que a lo mejor no coinciden con las de la iglesia, pero entra en ese diálogo, en esta búsqueda de la verdad, del bien, y poco a poco vas a entrar en este camino donde efectivamente vas a dar cuenta que la iglesia busca el bien, busca el amor al prójimo, busca... Y la gente tiene una cantidad de ideas falsas, o sea, me dice, es que la iglesia nunca ayuda a los pobres. Y uno va a buscar, dice, ¿cuál es la institución en el mundo que tiene más obras de caridad? Y sin contar la cantidad de católicos que tienen ONGs laicas, pero son todos católicos que están trabajando ahí. Y lo digo porque tengo un montón de amigos que están metidos en un montón de ONGs que no son católicas, pero que son todos católicos, que lo hacen por caridad cristiana, pero que saben que no pueden hacer esta obra de caridad cristiana si no es con una fachada laica. Que hay muchísimos por todas partes. Si uno piensa en la cantidad de católicos que están ahí y los que no dicen nada porque no es público, porque estás ayudando a la vecina, estás ayudando a la amiga, estás ayudando a no sé quién, estás dando dinero aquí, allá, allá, por todas partes, ¿no? Uno empieza a mirar a su alrededor, ¿no? Y dicen, es que son las viejitas piadosas que nunca, siempre andan criticando hipócritas en la iglesia y no sé qué. Dice, a ver, estas viejitas, ¿sabes quiénes son y qué hacen? ¿Conoces a la señora tal? Obviamente no te la va a estar cantando a ti. Pues la mitad de sus bienes no sé qué, está ayudando a su hijo que no sé qué, está ayudando a la señora no sé cuántos, está ayudando a los pobres aquí, está ayudando a la institución no sé cuántos, está ayudando... Oye, ¿y qué le queda de vida a esta señora? Perdóname, tú la estás criticando, pero no sabes ni la mitad de lo que está haciendo, ¿no? Y está cayendo en lo mismo. Está cayendo en lo mismo, además, sí, de estar criticando a las personas. Sí. Continuamente critica a la gente que está en la iglesia y yo digo, pues es que tú también estás juzgando. Pues Es sí. como, tú nos juzgas a nosotros, o sea, y pues lo mismo. Ahora que lo dice, se contaron algo muy simpático, que hay uno que está en una universidad por ahí, siempre, todas las clases, es que los católicos esos hipócritas y no sé qué, y entonces siempre le cae él, que es el católico del salón, y entonces un día le dicen esto y dice, pues sí, somos un lugar de hipócritas, así que bienvenido, vente con nosotros. Muy simpática como respuesta, pero pues no tan desatinada, porque ¿quién puede decir que no es un hipócrita, verdad? Entonces sí, bueno, pues ese es el camino, no es fácil, pero pues también ese es el camino del Espíritu Santo que nos va, eso, con mucha misericordia, purificando, preparando para acoger a Jesús y poco a poco. Sí. Donde sí dice que, bueno, no dice exactamente que Espíritu Santo es Dios, pero cuando la Virgen María, la anunciación de la Virgen María dice el Espíritu de Dios. Sí, vendrá sobre ti, etcétera, sí. Sí. Habla pues de que el Espíritu de Dios es el que va a engendrar la... Sí, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y tal. Sí, o sea, cuando uno ya empieza a mirar lo que hace el Espíritu Santo, dice, o sea, ¿cómo puedes decir que no es Dios? O sea, que profetiza, que comprende lo de Dios, que actúa, que santifica, que purifica, que perdona los pecados. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, oye, lo dice clarísimamente los judíos y lo tienen muy claro y con toda razón. Solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces, cuando Jesús nos dice, reciban el Espíritu Santo, o sea, ¿en quién se perdonan los pecados? Porque hemos recibido el Espíritu de Dios, no porque yo sea quien sabe qué. O sea, que sí, efectivamente hay muchos elementos, ¿no? Sus acciones, santificar, perdonar los pecados, escrutar las profundidades de Dios, enseñarnos a orar y pedir hasta lo que nos atrevemos a pedir. La gloria de Dios también, ¿no? Han leído el gozo de Dios, el amor de Dios, todo eso, el Espíritu Santo que es el don perfecto de Jesús, todo eso pues nos lleva a lo mismo. Muy bien, entonces vemos que sí, la Escritura claramente confiesa que el Espíritu Santo es Dios, aunque no ponga la formulita tal, porque no somos bebés y el Espíritu Santo nos lleva a la verdad completa, pero sí lo dice.
Muy bien. Entonces, San Gregorio Nacianceno tiene una doctrina que él dice de modo muy fuerte y que es muy bonita. Entonces lo dice, y se lo voy a poner con esta fórmula de su discurso sobre San Basilio, y que es muy, muy bonita. El segundo párrafo me queda más claro. Claramente, sí. Entonces, ¿pero por qué puse el segundo párrafo? Porque la formulación es muy curiosa. Es decir, crea una sola frase donde encadena todos los elementos. Y entonces yo quería tener la frase, porque creo que hasta modifiqué la traducción para poder como expresar mejor en español esta concatenación. Pero la quería tener porque cuando la volví a leer en español, como que dije, no, pues, no, bueno, creo que la leí en español. Y dije, pues como que no está tan... No, o sea, no, como que pierde la mitad, y pierde una mitad que es muy importante. Entonces sí me importaba mucho expresarlo. Entonces, ¿cuál es el pleito? Es un pleito que está en el credo, de hecho. Porque en él dice de Cristo que es consustancial al Padre, pero no lo dice del Espíritu Santo, explícitamente. Implícitamente sí, porque cuando dice que el Espíritu Santo es Dios, pues Dios solo es una sustancia, usía, ¿no? Se dice usía en griego. Ya van a aprender hasta griego. Entonces, necesariamente si uno dice que el Espíritu Santo es Dios, tiene que decir que es consustancial. Pero es algo que no ha salido en los documentos de la Iglesia. ¿Por qué no salió? Porque para muchos el término consustancial había habido mucha polémica y era muy fuerte y no lo aceptaban. Entonces, ¿qué hizo? Gregorio Nacianceno se salió, dejó la presidencia del concilio y dicen, como dicen aquí en México, ahí se ven. Y Gregorio de Niza dijo, bueno, ok, no vamos a poner la palabra porque si no la mitad del concilio no está de acuerdo, pero vamos a poner todo lo demás que dice lo mismo. Entonces eso es lo que puso, ¿no? Lo que nosotros tenemos hoy dice claramente, pero a nosotros no nos suena tan fuerte como la divinidad del Hijo, porque dice es Señor y da la vida. Es decir, es Señor significa que es Dios, decir que da la vida en ese sentido fuerte significa que es Dios, decir que tiene misma adoración y gloria, solo a Dios se le debe adoración y gloria en sentido fuerte. Entonces, si recibe adoración, si yo adoro esta silla me va a decir, oye, eres un idólatra. Si yo adoro un perro, pues me va a decir, eres un idólatra, el perro no es Dios, solo Dios se adora. Entonces, si se dice, nosotros adoramos al Espíritu Santo, significa que lo reconocemos como Dios, si no somos idólatras. Si empezamos a adorar a alguien que no es Dios en plenitud, pues somos idólatras. Entonces, claramente está profesada la fe en el Espíritu Santo, pero no está dicho con una palabra tan fuerte, porque de pronto le sonaba como muy fuerte, ¿no? La de, uy, consustancial, dice, ¿de verdad será? Pero Gregorio Nacianceno sí lo dice. Y lo dice con lo expresa, esta frase que está aquí, expresa esta doctrina, pero con el lenguaje del credo, por eso me gusta ponerlo aquí. Nosotros reconocemos una única gloria del Padre, que es la igual gloria del unigénito. ¿Ven? No está traducido así y no se entiende. ¿Cuál es la gloria del Padre? Es la gloria que tiene con el unigénito, con su Hijo único. Él solo tiene una gloria, que es la gloria del Padre y del Hijo. ¿Okay? Una única gloria. Y esta única gloria del Hijo es la del Espíritu Santo. Dicen, no se entiende nada, ¿verdad? Entonces, sí se entiende. Okay. Felicidades. Porque estamos en el 2000, no sé qué, pero eso era en el año 400. Ok. Sí, pero la frase está muy enrevesada. De hecho, cuando nos topamos con ella en la clase y en Edoctus, pues, a ver, padre, ¿cómo está? Entonces, nos tomamos como 10 minutos para explicarla y vale la pena tomarlos. Una es la gloria del Padre, ¿cuál es la gloria del Padre? Es su igual honor con el unigénito. ¿Cuál es el honor del Padre? Es ser Dios. ¿Cuál es el honor del Hijo? Ser Dios. Entonces, su único honor, su igualdad de honor del Padre y del Hijo es ser Dios. ¿Ok? Entonces, por eso tienen un mismo honor el Padre y el Hijo. ¿Cuál es el honor del Padre? El mismo honor que tiene con el Hijo. ¿Sí? Ser Dios.
Tiene un honor, una divinidad de Dios, una dignidad divina. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es su honor? El honor que tiene con el Hijo, la misma dignidad que tiene el Hijo, su única dignidad con el Hijo. ¿Y cuál es esta dignidad del Hijo? Es la del Espíritu Santo. ¿Cuál es la dignidad, la gloria del Hijo? Es el Espíritu Santo. Lo que está entre paréntesis es el concilio de Nicea. No, Gregorio Nacianceno, discurso 43-30. Así me acuerdo yo de dónde está. Pero esta frase se la quiero citar porque me parece muy interesante para comprender lo que dice, recibe la misma adoración y gloria. Que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración. No, pero ¿cómo dice? Sí. La gloria del Padre es la misma del Hijo. Y la del Hijo es el Espíritu Santo. Es decir, la gloria del Padre y del Hijo es su santidad. Es su divinidad, es su santidad. Es decir, es el Espíritu Santo. Sí, es su santidad. ¿Por qué es tan grande el Padre? Porque es Dios, porque es totalmente santo. Es decir, porque tiene el Espíritu Santo. Nosotros ponemos, tiene al Espíritu Santo, suena muy feo, pero pues así se dice, ¿no? Es decir, es totalmente santo. Es decir, es espíritu de santidad. Dios es espíritu de santidad. Es santidad. Es que dice, nacido del Padre y el Hijo. Sí. Que con el Padre y el Hijo. No dice nacido, dice que procede del Padre y el Hijo. Que procede del Padre y el Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe misma adoración y gloria. Entonces, aquí lo tienen formulado de otro modo, donde se expresa muy bien que hay tres personas, pero que la gloria de las tres personas es la misma, reciben misma adoración y gloria, que es la gloria de Dios, es su santidad, es decir, el Espíritu Santo. Si uno quita el Espíritu Santo, quita la gloria del Hijo, que es su santidad, y le quita la gloria al Padre, porque tener un Hijo que no es santo, pues no es gloria. Y la gloria del Padre es precisamente esta santidad extraordinaria que entrega al Hijo. Le da todo, le da la plenitud de su santidad, de su bondad, de su ser. Ok, muy bien. Entonces, eso es un modo de ver cómo esta consustancialidad del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo está expresada en el credo, aunque no sea explícita. Bueno, y en esto mismo, por eso decimos del Espíritu Santo que procede y no nace. ¿Cuál es el problema? Porque, lo discute ampliamente también en su discurso 31, dice, a ver, del Padre engendra al Hijo y le da todo su ser. Entonces dice, se agota, por decirlo así, la generación, la capacidad de generación del Padre es total en la generación del Hijo. Y entonces dice, pues el Espíritu Santo no es otro Hijo, porque Hijo es único, es Jesús, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, ¿cómo viene del Padre si no es Hijo? ¿Cómo el Padre puede dar un ser al Espíritu Santo si no es por generación? Y entonces, pues el modo de expresar esto, que nos entiende muy bien, es procesión. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Lo podemos entender quizás como los papás dan la vida a un hijo y luego le transmiten su espíritu, por decirlo así, en la educación. Solo que en Dios, es una imagen, todas las imágenes son limitadas, en Dios esta comunicación de todo su amor, de toda su educación, de toda su sabiduría, es una persona, el Espíritu Santo. ¿Okay? Es un modo de entender cómo se engendra al Hijo y el Espíritu Santo procede y se entrega totalmente al Hijo. Bueno, hay otros modos de expresarlo, en fin, ya conocerán ustedes otras imágenes, pero puede ser una imagen como que nos expresa bien. Gregorio Nacianceno usa otra imagen para decir, mira, puede haber tres personas de la misma sustancia, otras tres hombres, pero uno que tiene origen en Dios, que es Adán, una
que es sacada de Adán, no es engendrada por Adán, sino sacada de Adán, Eva, y uno que es engendrado por Adán y Eva, pues sus hijos, Caín, Abel y Set. Entonces él usa este ejemplo para mostrar que incluso en la Biblia hay un ejemplo de cómo una persona humana puede existir, puede llegar a la existencia por generación o por procedencia, por derivación, vamos a decir, como Eva. Entonces, obviamente él no entra en toda la polémica de lo que significa la imagen y no sé qué, no es su punto, solo él busca un ejemplo bíblico que le permita expresar con una imagen este doble modo de darle existencia. ¿Me has explicado un poco? Es decir, el Padre siempre, o sea, nosotros siempre... No lo pudo haber creado, porque si lo crea es una criatura. Así es, totalmente. Y el Hijo no sería eterno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es en este otro concepto de tiempo que es la eternidad, que es un tiempo que, o sea, nosotros tenemos un tiempo que dura. Cuando decimos siempre, pues implicamos una duración infinita. En Dios no, está concentrado el tiempo, por decirlo así, o sea, es una unidad. En esa eternidad, el Padre engendra al Hijo, de toda eternidad. Okay. Bueno, pues pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que venga sobre nosotros, que estemos unidos con María y la Virgen, para que venga sobre nosotros de nuevo en esta Pentecostés, nos enseñe a orar, nos lleve a la verdad completa y nos santifique en su santidad. Amén. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo creo que ahora que